ilegitimidad, de dualidad parlamentaria y congresos públicos nacionales. En esta mañana voy a leer la biografía de Mill John Stewart. Pasaba la cuarta, la quinta, la sexta guerra y congresistas allí de United States dieron titulación continental en el nombre de North American. Acepté con mucha alegría que me puedan catalogar como un parlamentario continental, pero nuevamente llegaban individuos que habían vendido posiblemente mi mente a atómicos convencionales bajo una película, Stuart, el ratón Stuart. Inmediatamente se justificaban de que habían visto de que había comprado la Biblia Stuartensia y que se estaban refiriendo a la Biblia Stuartensia. Sabían bien de que atacaban a un hebraico. Este aquí que hay más datos al respecto de la investigación, que la estructura que proponían era la de John Stuart Mill. Cuando uno revisaba el material explícito y engañado de que parecerían que fueran personas humanas, susurraban Mills, Mills y Mills. O sí que te gustan las Mills, me decían. Sí, a mí me gustan mucho las Mills. Pero no sé por qué. Nos llaman, me invitan, no se conectan conmigo. Y saben que soy un príncipe. La investigación no me cerraba, no me cerraba, no me cerraba. Las Mills no eran ni son seres humanos. ¿Quién fue John Stuart Mill? Un filósofo inglés, un economista y un pensador político que nació el 20 de mayo de 1806 en Londres y murió el 8 de mayo de 1877 en Avignon. Fue educado en severo espíritu radical utilitario por su padre, James Mill, que fue uno de los jefes del antiguo radicalismo inglés, y por Jeremy Bentham. Mill solo pudo liberarse en parte de esas influencias a una edad ya madura, cuando murió su padre. Hasta el año 1858 fue un alto empleado de la Compañía de las Indias Orientales. Luego se acogió al retiro y se dedicó hasta el fin de sus días, con la sola interrupción de una actividad parlamentaria de 3 años, a los trabajos filosóficos y políticos, dos ciencias que fueron menguando lentamente. Ojalá les deseo muchísimo éxito a quienes tienen el grado de filosofía y tienen el grado de ciencias políticas, para inmediatamente intentar hacer algún estudio o algún diplomado teológico, aunque el filósofo no es que tiene afinidad hacia la rectoría moral de las Sagradas Escrituras. Desde el Génesis, Apocalipsis, hay que ser muy rector al respecto. Pero sí, los que han estudiado ciencias políticas, es una oportunidad para estudiar gobierno y gestión, que son licenciaturas y posgrados que se abren, donde se les puede convalidar más del 80% de las materias que han llevado, si es que se mantienen en una actitud positiva en materia de gobernabilidad. Además de su padre, Bentham fue influenciado por un conde, Simons. Todavía hoy se lo considera a Mill como un clásico del liberalismo oriental hacia lo social. Estos hombres que quisieron que sea Stuart, que quisieron engañarme con Mills, que hicieron películas donde el protagonista era Simon, donde enfatizaban siempre a la negra Bertrand en Corrientes, tenían un propósito: de que el conservador sea liberal. Allí pasaban de un lado a otro por las noticias, intentando simular
que lo único que entendían por conservador eran los órganos que llevaban en conservadoras, y enfatizaban picnic, 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 en el cuarto B, picnic, picnic, picnic. El liberalismo es una filosofía política que no está en armonía con teología, ya que siempre habría una excusa para el error, para el pecado, para la corrupción. Y se llega así a un punto donde el conservador llegó a lo social sin mucha mugre. Saint-Mill, parte del utilitarismo, se presentó renovado en su obra Utilitarianism. Según su costumbre, formula aquí una tesis abstracta para luego, mediante numerosas restricciones, volver a anularla casi por completo en una de sus obras. Partiendo del utilitarismo antiguo, lo desarrolla en una ética de la moralidad personal. Las principales obras de Mill son On Liberty, sobre la libertad, y en 1859 una de las clásicas exposiciones del pensamiento de la libertad de la literatura universal, y Representative Government, en 1861, sobre el gobierno por medio de la representación popular. Hay algo interesante, es que Mills había logrado algo de ética y moralidad personal. Inmediatamente, posiblemente, captaron la información, o ya sabían quién era mi padre, y a partir de allí es que se desarrolló la película Stuart y se desarrollaron lamentablemente los videos 1000, y es lo que en esta tarde quiero intentar disminuir, mientras las tropas de Brasil van siendo netamente retirados de los Estados Unidos de América y en Norteamérica por alta traición a Norteamérica y a los sistemas religiosos continentales y mundiales. Mill defendía los derechos de la libertad personal y citaba varias veces a Willem von Humboldt. Si toda la humanidad tuviera la misma opinión y solo un hombre pensara lo contrario, esa humanidad no tendría más derecho de condenarlo al silencio que ese hombre a hacer callar a la humanidad. Lamentablemente, Joe Biden fue uno de los que ha combatido, pero muy sistemática y constantemente a nivel gubernamental intercontinental, en el nombre de los ET allí en Norteamérica. Fue uno de los creadores de más de 300, 400 películas a través de libretos para poder hacer callar a este hombre. Pero es de aquí que puedo decir que la voz de la humanidad y las necesidades de la humanidad de una libertad genuina fue más fuerte que los combates. El pensamiento libre y la libertad de opinión es una necesidad para la salud espiritual de la humanidad, de la cual depende toda otra salud, decía Mills. En el famoso capítulo sobre la individualidad como uno de los elementos del bienestar, Mill trata de delimitar una esfera del individuo y una esfera de la sociedad. La primera abarca todo lo que solo atañe a los intereses del individuo y le pertenecen solo a él. La segunda abarca todos los asuntos que también afectan los intereses de otros hombres y está sometida a la injerencia del Estado. Y aquí quiero detenerme para todos los deudores, principalmente el inconveniente último que está habiendo con la Asociación de Fútbol Argentino y la FIFA. Todo interés que tiene el ser humano, también para el gobierno de La Plata, porque están confundidos, han quedado muy tocados a través de la invasión de cárceles de Brasil que hubo en estos lugares. Toda invasión lleva a una reconstitución y una prueba de la Constitución y del Código en el ser viviente. Esa aplicación de la Constitución y del Código Civil hace de que uno tenga propios intereses. Esos propios intereses deben ir en armonía con el bienestar de la gente. Ese bienestar de la gente
debe ser una sensorialidad no política, debe ser una sensorialidad de sobrevivientes. Y los sobrevivientes, que son los mayordomos del planeta Tierra, es que dicen o no si fue positivo o no todo lo que ha sucedido. Quiere decir que si este hombre rompo los códigos constitucionales nacionales o internacionales, rompo los códigos civiles que emergen de la Constitución y pongo solo mi interés, inmediatamente corro peligro como individuo nacional e internacional. Y el único peligro que corro es el de los escasos pesos que da este país. Después son todas señales donde los van desconstituyendo, porque son fraude a los códigos. Y no se puede hacer absolutamente nada para cambiar esa realidad. No nacieron. Al no nacer, la mente no genera códigos. Genera un veneno de querer tomarlo del otro. No podemos hacer nada, ni aquellos que han estudiado medicina, ni ningún constitucional, ni ningún gobernante, parlamentario. No podemos cambiar esa realidad. La injerencia en la cual está sometida el Estado constantemente, y el Estado, el individuo ingiriéndose hacia el Estado, hace de que abarquen asuntos que tienen que ver con los intereses propios del individuo, que pertenecen a uno, pero que no deben perjudicar a otro. Hay pocos, principalmente en Brasil, macumbas, que defienden, adventistas que defienden que uno piensa en el interés, en el dinero de uno y solamente en el dinero de uno, y quiere totalmente olvidarse que se perjudiquen, que se maten, que se mueren. No es mi pensamiento. Fueron 8 guerras, ya en una 9ª guerra, donde se ha ganado la tierra legítimamente y donde 55 países de los más letales de la historia de este mundo han sido derrotados en casa, han sido derrotados en América, en suelo americano. Quienes luchan para adjudicarse esas guerras, para eliminar a un mil no murciélago, es que inmediatamente se transforman en Stuart. Es por eso el video de esta mañana. Reflexionar acerca de estas grandes bibliografías de hombres que imaginaron, hombres plantados, pero no traición. Su entusiasmo por la democracia unía a Mill su preocupación por los defectos de las mayorías democráticas. La masa es la mediocridad colectiva, decía él, y tiene tendencia a oprimir o importantes personalidades individuales. Muchos de mis pensamientos que posiblemente hayan tenido estos ingleses, de otros macedonios u otros Santiago posiblemente. Ella no actúa por lo general según sus intereses reales, sino según los aparentes, sin ver lo más adelante que lo que el momento le da. Por eso son necesarias las élites políticas, intelectuales, que miren un poco más allá. Y porque son siempre minorías, estas deben ser siempre defendidas en la democracia. El medio más apropiado lo ve Mill en el sistema proporcional de elecciones. La libertad debe también ser defendida contra la democracia y contra el mismo individuo, decía. Ella es inalienable y no puede ser suprimida ni por la renuncia voluntaria de un individuo ni por la decisión de una mayoría, algo que nunca nadie imaginamos. Argentina proclamaba que a partir de después de la guerra el país había quedado totalmente democrático y que la democracia se había
devuelto al país. Hombres traicioneros habían guardado la peor de la información. Recibían riquezas para hacer cárceles sociales. Ni por casualidad hubo democracia, ni antes del 83 ni después del 83. Hubo que luchar contra aquellos que decían que eran lo más referente cultural, los católicos, luciferes brasileños. Lentamente se sienten algunos aires de democracia. Ya lo había dicho mismo, la libertad también debe ser defendida contra o en la democracia, y en y contra el mismo individuo. El principio de la libertad no puede incluir el derecho de no ser libre. Mill ve en él el gobierno representativo, es decir, un gobierno constituido por representaciones populares elegidas libremente. La forma de Estado, imaginaba este hombre, los derechos civiles fundamentales, la libertad personal, el derecho a la libre opinión, la libertad de prensa, la reunión y asociación libre entre personas. Era partidario del voto universal, o el voto femenino, que se instauró primeramente allí en Gran Bretaña, inclusive la de los propietarios como probables portadores de la cultura que deben de recibir el derecho a un voto plural, ya que ellos son los que administran legalmente lo propietario y son referentes del criterio en materia de gobernabilidad. Y rechaza las dictaduras de un solo hombre. Siempre vuelve a insistir en la libertad de opinión, ya que la humanidad no es infalible, decía él. Sus verdades son, en su mayoría, solo verdades a medias. Resulta que en el Estado hay una opinión unificada, a no ser que resulte de las más totales y libres comparaciones de opiniones contrapuestas, no es deseable, y la diversidad no es un mal, sino es ante un bien. No se estaba refiriendo a la diversidad LGTB, no se estaba refiriendo a la diversidad de sexos, se estaba refiriendo a la opinión unificada, que a no ser que resulte de la más total y libre del pensamiento, no se lo puede catalogar como deseable, como bueno, como aprobado. Salimos todos de las biografías de John Stuart Mill. Quedan principios, no macumbas, toda la experiencia que ha sucedido. Él decía en Principios de Economía que comprobaba que la actual forma de la sociedad es el producto del trabajo, que es apropiado casi en orden inverso al trabajo realizado. Estaba en armonía con el trabajo, la producción, que puede llegar a ser jerárquica o puede llegar a ser valorada por producción. En este punto, y partiendo de una básica aceptación de la legislación social, llegó años más tarde a un sistema que él mismo estaba dispuesto a llamar socialismo y que consistía en una combinación de reforma agraria, producción capitalista y distribución socialista. Mill tuvo gran influencia en el socialismo inglés, especialmente a través de un grupo, los llamados los Fabianos. Por eso es que desde allí los extraterrestres de River Plate, los adventistas en Brasil participaron de una estrategia muy, pero muy fina a través de Fabián Penco, un muchacho que con mucho esfuerzo terminó de estudiar escribanía allí en Misiones, y pasado el tiempo conoció todo tipo de hombres en Misiones, que varias veces él repitió que no llegaban a cumplir la ley. No se sabe del futuro de los Fabianos pasando allí Corrientes.
no están pasando un buen momento. Ojalá que estos principios de John Stuart Mill sean principios aplicables para que quien sea y en el idioma que sea puedan llegar a levantar la crisis que se les avecina.